Cuando un nahual se encariñaba con una mujer, no la dejaba en paz hasta sacarle el alma o dejarla totalmente loca. Mi tía y sus salidas al monte, escrita por Arlov. Mi tía Esperanza era de esas muchachas que hacían que los hombres se quitaran el sombrero. Solo con verla pasar, ella provocaba eso. Sacaba muchos suspiros y también pensamientos subidos de tono. Pero ella no volteaba a ver a nadie. Nomás se acomodaba el rebozo, bajaba la mirada y parecía esconder una vergüenza que nadie entendía. Pero ella no era soltera, estaba casada. Solo que el marido venía unas 2 veces al año porque trabajaba en el otro lado. Ya tenía planes también de quedarse aquí y poner un taller de carpintería. Eran sueños tal vez, pero cuando todo aquel alboroto terminó y la gente dejó de hablar de mi tía Esperanza, yo todavía era un chamaco metiche que se escondía detrás de las puertas para oír lo que contaban los grandes. Y fue así, escuché la verdad. Se la contó ella misma a mi abuela cuando ya estaba muy mala. Mi abuela ya estaba acostada, recuerdo, en aquel catre viejo donde acabó sus días. Dicen que cuando alguien siente cerca la muerte, ya no le encuentra sentido a guardar secretos. Ya no queda nadie vivo que pueda juzgarla. Todo eso pasó hace muchísimo tiempo y la verdad, yo tampoco culpo a mi tía. Porque hay veces que el mal no llega enseñando los dientes, ni oliendo feo como dicen los curas. A veces llega hablándote quedito, o se mete debajo de las enaguas. A veces se aparece con voz de hombre y palabras que una mujer necesitada, quisiera escuchar. Y esta vez, el mal vino por medio de una bestia, de ese ser que le llaman nahual. Mi abuela no dijo nada cuando mi tía empezó a hablar. Solo le tomó la mano, y eso fue suficiente para que Esperanza soltara todo lo que había cargado tantos años. Ella dijo que el problema nunca fue el nahual, porque el problema empezó mucho antes. Empezó con los hombres del pueblo. Ella decía que uno se acostumbra a que te miren, a que te digan cosas cuando pasas. Al principio da vergüenza, luego ya nada más das la vuelta a la esquina y te quedas pensando en lo que te dijeron. Pero dijo que antes de que todo se pusiera feo, había un hombre casado, de los que saben hablar bonito, de los que no te dicen groserías, te dicen cosas que te llegan adentro y no sabes bien por qué. Me decía que yo olía flores de campo, que cuando me veía pasar se le olvidaba hasta cómo se llamaba, que la mujer de él era buena, pero que estar cerca de ella era como quitarse las botas después de un día largo. Cosas así. ¿Y tú qué sentías?, le preguntó la abuela. Sentía que mi marido llevaba meses sin escribir, que las noches en el rancho son muy largas, que una mujer joven aguanta mucho, pero no todo. Porque en el rancho las palabras bonitas de un hombre son como una gotita de agua en piedra. No rompen nada de golpe, pero caen todos los días hasta que la piedra cede. Y fue en esa grieta donde todo empezó. Mire, abuela, yo estuve a punto de caer en los brazos de aquel hombre. Y todavía me da vergüenza decirlo, pero yo lo esperaba esa noche. Hasta me peiné distinto y me puse el vestido más bueno que tenía, el que usaba solo en las fiestas. La verdad sí sentía feo,
Sentía algo en el pecho, como cuando uno sabe que está haciendo algo que no debe, pero algo me empujaba a hacerlo. Ese día quedamos de vernos en mi propia casa, porque como sabe, mi esposo nunca estaba. Yo me quedé sola, sentada junto a la mesa, esperando que dieran las 10. Y sí, a esa hora tocaron la puerta, pero cuando abrí, el que estaba parado afuera era mi esposo. La verdad, esa noche tuve suerte, mucha suerte, porque aquel hombre nunca llegó, o al menos eso creí. Él me dijo: pareces asombrada de que haya llegado. Lo dijo apenas y entró a la casa. Yo trataba de esconder los nervios y le dije que sí, que no esperaba verlo esa noche. Entonces dejó el sombrero sobre la mesa y me dijo algo que todavía me pone la piel chinita. Lo que se me hizo raro, dijo, fue a ver a un hombre mirando hacia la casa cuando yo venía llegando. Yo sentí un vacío horrible en el estómago, pero me hice la desentendida y le dije: pues ahora que lo dices, hace rato escuché pasos afuera. Y sí me dio algo de miedo. Mi esposo me miró con una cara como si quisiera creerme, pero yo supe que él desconfiaba. Luego se sentó junto a mí y dijo: sé que paso mucho tiempo fuera de la casa, y sé que eres una mujer muy bonita, y que eso a veces me hace sufrir. Aquello me dolió más que un regaño, porque él era un hombre bueno conmigo. Nunca me levantó la mano, ni me hizo menos. Yo bajé la mirada y le dije: ¿y por qué no te quedas más tiempo? Yo no quiero vestidos caros, ni una vida de ricos. Yo lo que quiero es tenerte aquí cerca de mí. Él solo suspiró muy cansado y me agarró la mano. Me dijo: pronto me voy a quedar. Ya no me voy a ir tanto, solo espérame un poco más. Pero afuera, mientras nosotros hablábamos, algo seguía ahí. Algo estaba alrededor de la casa. La verdad, no le dimos importancia, porque aprovechamos tanto tiempo sin vernos. Pero una tarde, cuando iba llegando a la casa con el mandado, vi a Mario platicando con un hombre que yo nunca lo había visto en el pueblo. Los dos estaban parados bajo un tamarindo y en cuanto me miraron, se quedaron callados. Parecía que hablaban de algo que no querían que yo supiera. Aquel hombre tenía una cicatriz larga atravesándole la cara y unos ojos muy raros. Yo sentí feo nada más de verlo. Cuando me acerqué, él se quitó el sombrero despacio y dijo: con permiso, señora. Y se fue. Y aunque iba alejándose, yo juraría que nunca dejó de sonreír. Esa noche le pregunté a Mario que si quién era aquel hombre, y él solo me dijo que era un conocido, que venía de fuera y andaba buscando gente para trabajar en el otro lado. Y luego me soltó la noticia, así de repente: mañana me voy con él. Dice que pagan muy bien, son 3 meses nada más, y me van a dar lo de 1 año entero. Con eso que junte, te juro que voy a regresar y ya no vuelvo a irme. Voy a poner la carpintería que siempre te dije. Yo sentí un nudo en la garganta, porque no quería que se fuera otra vez, pero también le vi la ilusión en sus ojos. Mario siempre soñó con dejar de andar batallando. Yo entonces solo le dije: lo que tú digas. Y aquí voy a estar esperándote. Él sonrió, se acercó a besarme la frente y me dijo algo que después no pude sacarme de la cabeza. Solo que cuando me vaya, no le abras la puerta a nadie cuando caiga la noche. Los días fueron pasando, y como ya era costumbre, no supe nada de Mario. En aquellos tiempos, los hombres se iban meses enteros y uno tenía que acostumbrarse a vivir
con la pura esperanza de que siguieran vivos. Pero mientras yo esperaba noticias suyas, en el pueblo empezó a correrse un rumor. Muchos hablaban de que habían atracado el rancho de la Loma, el más grande de toda la región, y no cualquier robo, porque había algo raro, y es que dejaron todo en su lugar. No tocaron animales, no tocaron muebles, ni joyas de la familia, solo se llevaron todo el dinero que el hacendado tenía guardado de las cosechas y las ventas. La gente decía que habían sido muchos hombres, otros juraban que fue obra de una sola persona, porque ninguno de los peones escuchó balazos ni caballos, todo pasó en silencio. Pero lo más extraño fue lo que se supo después, lo que contó el hacendado. Dijo que en mitad de la noche despertó porque sintió que alguien estaba parado junto a él, que abrió los ojos y alcanzó a ver puras sombras moviéndose dentro del cuarto. Y justo cuando quiso gritar, una voz ronca le dijo muy de cerca: «No digas nada». El viejo contó que quiso mirar quién era, pero lo único que alcanzó a distinguir fue una mano apoyada sobre la cama, una mano negra, llena de pelos, con los dedos demasiado largos y unas garras en la punta como de animal. Y en esos días, madre, en el pueblo se sentía algo raro. Y no nada más de noche, era todo el tiempo, y hasta el aire se sentía pesado, como cuando va a caer una tormenta, aunque el cielo esté despejado. Yo no trataba de pensar cosas malas, pero en el fondo sentía una desesperación que no me dejaba tranquila. Y fue entonces cuando volví a ver al hombre de la cicatriz. Lo vi caminando entre la gente del mercado y por un momento el corazón se me aceleró bien fuerte, no por él, porque pensé en Mario y pensé que ya había vuelto. Yo corrí detrás de él. Cuando lo alcancé, el hombre volteó despacio y me miró sin expresiones. Yo luego le pregunté por Mario. Él muy serio me contestó: «Usted es la esposa, ¿verdad?». Yo le dije que sí. Él bajó la mirada un momento y después me dijo: «Pues Mario, le voy a decir que se quedó haciendo otro trabajo». Allá se quedó. Y la verdad, ya no supe más de él. Yo sentí que algo me cayó en el pecho, porque no era lo que decía, era cómo lo decía. Yo le pregunté dónde lo había dejado, con quién andaba, cómo iba a volver. Pero aquel hombre solo se acomodó el sombrero y me miró como todos los hombres, de arriba abajo, y dijo: «No sé». «Pero no se preocupe, señora. Mario sabe cuidarse solo». Y antes de irse, me dijo algo todavía más raro. «Mire, señora, le voy a decir algo. Usted no debería quedarse sola por las noches». Luego se perdió entre la gente, y yo me quedé parada sintiendo que aunque estaba rodeada de personas, algo me estaba mirando. Cuando salí de las calles, donde todavía había gente, agarré camino rumbo a mi casa, y sentí ese silencio raro otra vez, de esos silencios donde hasta los pasos de uno suenan distinto. Y fue ahí cuando aquel perro salió de la nada, negro, robusto. Se me atravesó en medio del camino y empezó a gruñirme, enseñándome los dientes. Yo me quedé quieta del susto, y entonces detrás de mí volvió a aparecer aquel hombre de la cicatriz. Él dijo: «No vaya a moverse, ese perro quiere morderla». Apenas habló, el animal empezó a ladrar con una rabia horrible, como si lo odiara, como si quisiera arrancarnos la garganta. Yo retrocedí asustada y choqué de espaldas con aquel hombre. Y eso puso al perro peor.
Se nos vino encima de golpe. Nosotros empezamos a defendernos como pudimos, aventándole piedras, jaloneándole, tratando de quitárnoslo de encima. Pero aquella cosa parecía loca. Yo grité cuando vi que le alcanzó a morder el brazo a aquel hombre de la cicatriz. Pero aquel hombre agarró al perro de las orejas con una fuerza espantosa. Lo levantó y lo aventó contra una pared como si no pesara nada. El golpe sonó muy duro. El animal chilló feo y volvió a levantarse, tambaleándose. Y él me dijo, corre. Mientras corríamos me dijo, yo te voy a acompañar, pero no se detenga. Corrimos hasta mi casa, sintiendo que el perro venía detrás de nosotros. Cuando llegamos, ya no se escuchaba nada. Parecía que por fin lo habíamos perdido. Yo estaba temblando y apenas entonces vi que el hombre tenía el brazo muy herido. No quería dejarlo pasar. Algo dentro de mí me seguía diciendo que yo desconfiara de él, pero también acababa de salvarme, así que por agradecimiento le dije que si quería podía curarle la herida. Él me miró serio unos segundos y luego entró a la casa. Mientras le curaba el brazo, aquel hombre no dejaba de mirarme, y yo hacía como que no me daba cuenta, pero claro que me daba cuenta. Una mujer siente esas cosas aunque no quiera. Y no era una mirada cualquiera. No me veía como miran los hombres del pueblo. Me miraba diferente, callado y fijo. Yo tenía su brazo agarrado mientras le limpiaba con un trapo mojado, y entre más le limpiaba la herida, más nerviosa me ponía. Porque él ni siquiera se quejaba del dolor, ni siquiera hacía gesto, solo me miraba. La luz de la lámpara le hacía ver la cicatriz más fea. A ratos me daban ganas de preguntarle cómo se la había hecho, pero algo dentro de mí me decía que no, que era mejor no saber. Aún así, no podía dejar de verlo. Aquel hombre olía a monte. Tenía las manos rasposas, llenas de marcas. Yo me apuré a terminar, porque ya empezaba a sentir raro en el cuerpo. La verdad, se lo voy a confesar, madre, sentí calor en la cara, y eso me daba coraje conmigo misma. Mi marido andaba quién sabe dónde, trabajando para darnos una vida mejor, y yo ahí, encerrada en la casa con un desconocido. Y entonces levanté la vista, solo un segundo, y nuestras miradas se toparon. Y ahí fue donde sentí miedo de verdad, porque aquel hombre no apartó los ojos, y yo tampoco pude apartarlos. Fue apenas un instante, pero sentí como si algo me hubiera agarrado por dentro, y aunque no me tocó, sentí como si lo hubiera hecho. Me hice para atrás rápido y le dije ya nerviosa, ya terminé, ya puede irse. Él bajó la mirada hacia mis manos y luego volvió a verme a los ojos. Y entonces le dije yo otra vez, váyase, antes que la gente empiece a hablar. Ya ve que mi marido no está. Él solo asintió despacio y se levantó de la silla. Pero cuando llegó a la puerta, se quedó quieto. Yo pensé que iba a despedirse o a darme las gracias, pero no. Sin voltearse me dijo, usted no debería quedarse sola. Aquellas palabras me hicieron sentir un escalofrío horrible, porque no sonaron como un consejo. No, señor, no fue así. Luego se quedó callado unos segundos y preguntó, ¿quiere que me quede? Yo sentí que el corazón me golpeó fuerte y lo peor no fue lo que me dijo, lo peor fue que por un momento una parte de mí quiso decirle que sí. Eso fue lo que más vergüenza me dio, porque madre, yo quería a Mario. Pero una cosa es querer a un hombre y otra cosa es aguantar la soledad, tantos meses encerrada en una casa donde hasta las noches parecen respirar. Yo me asusté de mí misma
Entonces agarré fuerzas y le dije: «No, por favor, váyase». Él ya no insistió y se fue. Pero después que cerré la puerta, empecé a sentir la casa distinta, como si todavía hubiera algo ahí dentro conmigo. Revisé las ventanas 2 veces, le puse tranca a la puerta y hasta agarré el rosario que usted me dio y me acosté abrazándolo. Pero no podía dormir. Cuando cerraba los ojos y volví a acordarme de la mirada de aquel hombre, de cuando choqué de espaldas contra él mientras el perro nos atacaba, de la forma en que me agarró del brazo para hacerme correr. Y mientras más quería sacármelo de la cabeza, más presente lo sentía. Parecía que todavía estaba parado afuera de la casa. Pero ya muy noche, cuando por fin estaba agarrando el sueño, empecé a escuchar otra vez aquel perro. Eso creí, porque ni me asomé por la ventana. Me dio miedo. Pero ahora ya no ladraba igual. Ahora aullaba, feo y largo, como llorando. Y se oía tan cerca de la casa que parecía echado justo detrás de mi puerta. Así se pasó toda la madrugada, aullando, y entre cada aullido yo juraba, madre, que casi hablaba. Los días siguieron pasando y los vecinos empezaron a quejarse conmigo. Decían que mi perro no los dejaba dormir en las noches, que se la pasaba aullando afuera de las casas y caminando por las calles como un alma en pena. Pero yo les decía que estaban confundidos, que yo no tenía ningún perro. Algunos se me quedaban viendo raro cuando les respondía eso. Otros solo bajaban la mirada, como si no quisieran discutirlo. Y la verdad, hasta yo ya empezaba a sentir más miedo, porque aquel animal seguía apareciendo allá afuera de la casa todas las noches. A veces lo alcanzaba a ver sentado junto al camino, mirando hacia la casa. A veces solo escuchaba sus pasos alrededor de la casa y siempre desaparecía antes de amanecer. Una mañana, cuando todavía estaba barriendo afuera de la casa, vi venir otra vez al hombre de la cicatriz. Traía una cara tan seria que desde que lo vi sentí que algo malo había pasado. Cuando llegó conmigo se quitó el sombrero y se quedó callado unos segundos. Yo sentí que el pecho se me apretaba horrible. Y entonces me dijo que Mario había fallecido, que uno que conocía había llegado del otro lado y que le preguntó por él, y se lo dijo. Yo ahí mismo me desplomé. Sentí que las piernas dejaron de sostenerme y no recuerdo bien qué hice ni cuánto lloré. Nomás me acuerdo que aquel hombre me agarró antes de que pegara contra el suelo y mientras yo lloraba, él me sostenía fuerte. Mire, madre, ese hombre me dijo su nombre varias veces. Le juro que sí me lo dijo, pero por más que trato de acordarme, no puedo. Es como si algo me hubiera borrado ese recuerdo. Nomás recuerdo la cicatriz y sus ojos mirándome todo el tiempo. Yo ya no quería quedarme allá sola. Quería venirme con usted desde entonces, pero poco a poco fui cayendo en los brazos de aquel hombre, sin entender qué me estaba pasando. Todavía me daba vergüenza, y hasta ahorita la siento, porque no fue de golpe. No, madre, fue despacio, como cuando uno se mete al río y sin darse cuenta, está hasta el fondo. Yo estaba triste por Mario, triste de no haber podido verlo una última vez, de no tener un cuerpo a quien llorarle, ni una tumba donde rezarle. Y aquel hombre siempre aparecía cuando más sola me sentía. A veces me llevaba comida, a veces solo se quedaba sentado conmigo mientras yo lloraba, y cuando me hablaba, yo sentía que todo lo demás
dejaba de importar. Pero había algo raro. Cada vez que él venía por mí, aquel perro desaparecía. No se escuchaban los aullidos, ni los pasos afuera de la casa, nada. Y eso debía haberlo entendido desde aquel entonces. Casi todas las noches, aquel hombre pasaba por mí. Llegaba callado, y aunque una parte de mí sabía que estaba mal, yo no podía decirle que no. Siempre me llevaba rumbo al monte, y mientras más me internaba con él entre los árboles, más sentía que me estaba alejando no solo del pueblo, madre, sino de Dios. Una de esas noches, él estaba ahí parado en la oscuridad como siempre, pero esa noche lo noté diferente. Traía la cara más seria que otros días, parecía molesto, ni siquiera me saludó. Solo me preguntó, ¿desde cuándo anda ese perro aquí? Pensé que se había largado. Yo sentí un escalofrío, porque justo en ese momento volvió a escucharse aquel aullido feo, largo, como de animal herido. Y es que siempre ese perro había venido cuando él no estaba. Le mentí. Le dije que ya tenía días apareciendo, que los vecinos hasta pensaban que era mío. Él volteó hacia la oscuridad y por primera vez le vi algo raro en la cara. No era miedo, era mucho coraje. Entonces el perro salió despacio de entre las sombras. Madre, nunca voy a olvidar cómo se veía aquella cosa. Era flaco y negro, con el pelo todo sucio. Pero lo peor era cómo miraba al hombre de la cicatriz. No lo veía como un animal, lo veía como si lo conociera, y el hombre también lo reconoció. Ahí se me heló otra vez la sangre, porque los dos se quedaron quietos, mirándose fijo, como si fueran dos hombres retándose sin hablar. El perro empezó a gruñir, enseñando los dientes, y él me gritó, «Métete a la casa». Pero no sé si fue el miedo, porque yo no podía moverme. Entonces el perro soltó un aullido horrible y empezó a caminar alrededor de nosotros sin quitarnos los ojos de encima. El hombre de la cicatriz dijo algo que en ese momento no entendí. «Ya me cansé de tus vueltas». Luego el perro salió corriendo rumbo al monte. Yo pensé que todo había terminado ahí. Pero el hombre de la cicatriz empezó a caminar detrás de él. Yo le pregunté que si a dónde iba, y él contestó entre dientes, «Voy a ir a terminar esto de una vez». Yo no sé por qué lo seguí. Tal vez por miedo. Tal vez porque ya no podía apartarme de aquel hombre, aunque yo quisiera. Agarré un rebozo y me fui detrás de él, sin que se diera cuenta. De repente se detuvo y dijo, «Ya estuvo bueno, Mario». Cuando yo escuché el nombre, sentí que el cuerpo empezó a vibrar. Aquel hombre empezó a caminar y de su boca salió un sonido que ya no era de persona. El perro también se lanzó contra él y los dos chocaron como animales rabiosos. Tenía ganas de salir corriendo de ahí, pero las piernas no respondían. Solo podía ver cómo aquellas dos cosas se despedazaban. La pelea era desigual. El hombre de la cicatriz era más grande, más fuerte y parecía disfrutarlo. Pero de repente, el perro lanzó un chillido raro, casi humano, y entonces lo vi, madre. Lo vi, sus ojos cambiaron, como si hubiera despertado de golpe, como si hasta ese momento hubiera recordado quién era. Aquel animal volvió a lanzarse con una fuerza desesperada y mordió al hombre de la cicatriz directo al cuello. Los dos rodaron por el suelo. El hombre de la cicatriz quedó malherido.
Apenas podía levantarse. Tenía el cuello maltrecho y uno de los brazos colgándole. Aún así, él quiso huir. Se fue tambaleando entre los árboles, dejando un rastro de líquido rojo, pero no llegó muy lejos. El otro animal lo siguió despacio, cojeando y respirando muy pesado. Y cuando por fin lo alcanzó, ya no peleó como bestia, peleó con rabia, como hombre traicionado. Yo escuché un último grito horrible que retumbó entre los árboles y luego todo quedó en silencio. Yo estaba escondida, temblando, y no podía creer lo que acababa de ver. Entonces aquella cosa empezó a cambiar otra vez. El pelo se le fue cayendo y poco a poco volvió a ser un hombre. Cuando le vi la cara, vi a Mario. Madre, era Mario, todo golpeado y apenas sosteniéndose en pie. Cuando me vio, él empezó a llorar. Nunca había visto llorar así a un hombre. Cayó de rodillas frente a mí y me dijo que nunca fue al otro lado, que aquel hombre los había juntado para robar ranchos y caminos y que poco a poco los fue metiendo en cosas malas hasta convertirlos en aquello. Mario decía que al principio pensó que podía salirse cuando quisiera, pero después ya no podía controlar lo que le pasaba en las noches. Dijo que cada robo y cada muerte y cada cosa horrible que hizo fue porque aquel hombre lo tenía embrujado. Luego me agarró las manos y llorando me pidió perdón. Yo tuve la culpa de todo, decía, por querer dinero, por querer tener todo fácil. Y te traje a esta desgracia, y aunque yo quería abrazarlo, en el fondo, yo le seguía teniendo miedo. Después de contarme todo, Mario ya casi no podía ni hablar, apenas respiraba. Yo quería ayudarlo, llevármelo al pueblo, a buscar a alguien, pero él solo movía la cabeza diciendo que ya era tarde. Entonces me agarró fuerte de la mano y me dijo algo que terminó de romperme por dentro. Si algún día nace algo malo de todo esto, no dejes que crezca cerca de la gente. Yo no entendí lo que quiso decir en ese momento. Pensé que hablaba por la culpa o por el miedo, pero semanas después empecé a sentirme enferma. Tenía mareos, ascos, y fue ahí cuando entendí. Madre, yo estaba embarazada. Por eso vine con usted llorando aquella noche, porque hasta el día de hoy no sé qué fue lo que empezó a crecer dentro de mí. Y desde entonces, cada vez que el aire se pone diferente, todavía escucho ruidos de algo que anda afuera. Yo seguí escuchando detrás de la puerta, y en ese momento la abuela le dijo que se encomendara a Dios, porque Él perdona a todos. Pero a los días la abuela falleció. Mi tía se fue. Nadie sabe a dónde. Solo Dios sabe qué pasó y a dónde fue. Te doy las gracias si llegaste hasta el final del video. Y hoy más que nunca, necesito tu suscripción. La verdad no me gusta pedirlo, pero hoy la necesito. Solo unos cuantos más. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias. Y hasta la próxima.